Bien, jóvenes, pueden ver la pantalla. Ahora sí, pueden ver la pantalla. Me confirma por el chat, ¿ya? Y pueden ver la presentación. Sí, se ve, profesor. Ya, perfecto, perfecto. Pero quiero ver si me escuchan a mí. Ya, bueno. Esta semana corresponde al tema de la segunda parte, el tema electrostático, lo que viene a ser potencial eléctrico y condensador. Vamos a hacer la presentación, ¿ya? Vamos a hacer la presentación. Ahí está. Ahí. Ahí. Ya, ya, eso. Gracias. Ok. La semana pasada, cuando vimos la primera parte, indicábamos de que toda partícula eléctrica genera a su alrededor un campo, ¿no? Un campo eléctrico. Ese campo se caracteriza, ¿no? Por ciertas propiedades, ¿no? Uno era la intensidad de campo, y el otro es el potencial eléctrico. Entonces, esa otra característica, que es el potencial, es el que vamos a repasar el día de hoy. ¿Ok? ¿Cuál diferencia hay entre la intensidad y el potencial eléctrico, no? Si hay alguna diferencia. Bueno, hay varias, pero una de las principales sería pues que la intensidad de campo pues es una cantidad vectorial, tiene magnitud, tiene dirección. En cambio, el potencial no. El potencial es una cantidad escalar, ¿no? O sea, solo tiene magnitud. Aparte de eso, la intensidad, como habíamos explicado en su oportunidad, la intensidad expresa la fuerza por unidad de carga presente en un campo eléctrico. En cambio, potencial expresa la energía por unidad de carga presente en el campo. Entonces, estamos frente a otra cantidad física, ¿no? Que caracteriza el campo eléctrico, pero de forma diferente. ¿Correcto? Eso sería en la primera parte. En la segunda parte vamos a tocar la parte de condensadores, ¿no? Que son dispositivos ya eléctricos muy utilizados en la industria, ¿no? Y que sirven como elementos almacenadores, ¿no? De energía, ¿no? De energía eléctrica y también de carga eléctrica. Entonces, eso también vamos a ver en esta segunda parte, ¿no? De la sesión del día de hoy, ¿ok? Así que vamos primero a ver un concepto previo antes de definir de lo que es el potencial eléctrico. Vamos a ver un concepto previo referido a lo que es
el potencial eléctrico, ¿ya? Eh, ese concepto es la energía potencial eléctrica. ¿Cuándo hablamos de energía potencial eléctrica, no? Cuando mencionamos esto de la energía potencial eléctrica. Se dice que cuando una partícula eléctrica lo trasladamos, lo movemos en la cercanía de otra partícula eléctrica, lo aproximamos, lo acercamos en la cercanía de otra partícula eléctrica, entonces esta partícula que trasladamos adquiere energía, ¿no? Eh, al colocarlo en cercanías de la otra carguita. A esta energía se le llama energía potencial eléctrica, ¿no? En este caso, por ejemplo, la partícula positiva de color azul es la que trasladamos, ¿no? De un lugar lejano y lo colocamos cerca de la otra partícula, ¿no? La de color naranja, ¿no? Que es fija, lo colocamos a una cierta distancia, ¿no? Lo trasladamos. Entonces ahí hacemos trabajo, desarrollamos trabajo, realizamos trabajo. ¿Me puedo entender? Bueno, ese trabajo que realizamos para trasladarlo, eh, la partícula y en general el sistema, en general el sistema, o sea, el sistema formado por los dos, ¿no? O sea, las dos partículas, ¿no? Adquieren energía, este trabajo se transforma en energía. Energía potencial eléctrica. Energía potencial. Entonces, esta energía potencial eléctrica, resultado de ese trabajo, ¿no? Resultado de ese trabajo, se calcula así, pues, ¿no? Como ves, con la formulita que está indicada, ¿no? K es una constante eléctrica, Q sub 0 es la partícula que se traslada, y Q es la partícula fija, pues, ¿no? R viene a ser la distancia, ¿ya? R es la distancia entre las dos, y bueno, es la fórmula, ¿no? Que se utiliza para determinar esta, esta energía, pues, ¿no? Potencial eléctrica. ¿Están de acuerdo? Bien. La constante eléctrica, no se olvide, la constante eléctrica tiene un valor, ¿no? Su valor es de 9 por 10 a la 9 joule por metro sobre coulomb al cuadrado, ¿no? Ese es el valor de la constante. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, algo importante que hay que tomar en cuenta aquí es que esta energía puede ser positiva o negativa, ¿no? O sea, en la fórmula, vamos a retroceder, en la fórmula que están observando ahí, y lo tratan de comparar con la fórmula que vimos la semana pasada, ¿ya? Te darás cuenta de que no están las barras de valor absoluto, ¿no? Que acompañan a las cargas, no están. Bueno, aparte que la distancia es R, ¿no? No es R al cuadrado como era en la semana pasada que estábamos viendo. Eh, pero lo más importante aquí es que no están las barras de valor absoluto, ¿no? No se encuentran. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que acá, al utilizar esta formulita, ¿ya?
tú vas a reemplazar el valor de la carga con signo y todo, ¿no? ¿Ya? El valor de la carga con signo. O sea que esta energía va a depender del signo de las cargas, ¿no? Por ejemplo, si las dos cargas tienen el mismo signo, son de igual signo, ¿ya? Entonces, esta energía va a ser positiva. Pero si son de signos diferentes, esta energía va a ser negativa. ¿Están de acuerdo? Entonces acá el signo de la carga influye, ¿ya? En el potencial influye el signo de las cargas. Muy bien. Esa fórmula es para cuando tú tienes dos partículas eléctricas. Pero se puede tener más de dos, pues, ¿no? Puedes tener tres, puedes tener cuatro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si tienes más partículas, tienes que ir sumando las energías de dos en dos, ¿no? Por ejemplo, de la partícula 1 con la partícula 2, como ves en la gráfica. De la partícula 2 con la partícula, de la partícula 3 con la partícula 1 y así sucesivamente. ¿Me dejo entender? La vas sumando de dos en dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, como acá hay tres partículas, pues, ¿no? Ahí vas a tener tres términos, ¿no? Pues, la energía total sería la suma de tres energías, pues, ¿no? Sumando de dos en dos, ¿no? Así. Es la manera, digamos, más sencilla, ¿no? De calcular. Eso cuando tengan más partículas, por supuesto. Ahora, esta energía puede cambiar. Esta energía potencial eléctrica de un sistema puede cambiar. Pues sí, sí puede cambiar. Es que la potencial eléctrica de un sistema puede cambiar. Y para que cambie, pues debe haber el trabajo de un agente externo, o sea, de una fuerza externa, de un agente externo, es el que cambia o modifica esta energía. O sea, por ejemplo, podríamos hacer que que estén más separados, ¿no? Podría hacer, o sea, podríamos hacer que estén más separados, ¿no? Las tres partículas. Basta que estén más separados, estás cambiando la distancia entre ellos. Cambian la distancia entre ellos, estás cambiando la energía, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la energía potencial eléctrica final que tendría menos la energía potencial eléctrica inicial que tenía al inicio, la diferencia, esa diferencia, ese cambio producido, esa diferencia, es igual al trabajo de este agente externo, de esta fuerza externa, que ha hecho posible, pues, ¿no? Que ha hecho posible, ¿no? Que esta energía se modifique, pues, ¿no? Ha hecho posible que esta energía se modifique, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien. Entonces ahora veamos en sí qué es el potencial eléctrico, ¿no? O sea, y qué tiene que ver con la energía potencia eléctrica, ¿no? Que ya hemos visto cómo se calcula, ¿no? Hemos visto ya cómo se determina, ¿no es cierto? Bueno, ah, primero, como ya les indiqué, estamos hablando de una cantidad escalar, ¿no? Una cantidad escalar que nos va a expresar la energía potencial eléctrica por unidad de carga que está presente en un campo. O sea, si tú quieres determinar el potencial eléctrico en un punto del campo, solo tienes que dividir, ¿no? La energía potencial eléctrica entre la unidad de carga, ¿no? La pregunta sería, ¿quién es la unidad de carga, no? Bueno, la unidad de carga puede ser la carga que tú has trasladado, ¿no? Y que has colocado, pues, ¿no? Cerca de la otra carga. La unidad de carga puede ser esa, ¿no? O sea, la carga que tú has trasladado. Que normalmente a esa unidad de carga le llamamos carga de prueba, le llamamos, ¿no? A ese Q sub cero le llamamos carga de prueba, ¿no?
Entonces le hemos trasladado, ¿no? Le hemos movido, le hemos colocado, ¿no? Cerca, ¿no? De la otra carga, ¿no es cierto? Le hemos trasladado, le hemos colocado cerca, ¿no? De la carga física. Entonces, esta carguita Q sub 0, que es la unidad de carga, o sea, la carga de prueba, entonces, al colocarlo, ¿no? En este caso, en el punto B, fíjate, ¿no? Se ha trasladado del punto A al punto B, ¿no? Porque al punto B es donde va a llegar, es al punto B, ¿no? Entonces, ahí en el punto B adquieren, energía potencia eléctrica, ¿no? Ahí sí adquieren. El punto A, que era un punto muy lejano, pues ahí no tenía nada, ahí no tenía nada de energía potencial eléctrica. ¿Ya? Ahí carecía de energía potencial eléctrica. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, pero en el punto B, bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí adquiere energía, ¿no? Debido al trabajo realizado, ¿no? Con la gente externa. Así es. El agente externo es el que ha desarrollado trabajo, el agente externo es el que ha efectuado trabajo, ¿ya? Y ha aplicado la fuerza. ¿Qué fuerza ha aplicado? Esa fuerza F de color verde, que ves esa flechita de color verde que ves, esa es la fuerza que el agente externo ha aplicado. ¿Quién es el agente externo? Bueno, ahí estás mirando la mano del agente externo, ¿no? La mano del agente externo. Ya, él ha aplicado esta fuerza F, ¿ya? Para trasladarlo, ¿no? En este caso, en contra de la fuerza eléctrica, ¿no? Esa flechita que ves de color naranja es la fuerza eléctrica, ¿no? Eh, Esta carguita Q sub 0 es repelida por la carga Q, ¿no? Esa carga Q naranja fija también es positiva, entonces es repelida eh, con una fuerza eléctrica, pues, ¿no? Ya, pero la fuerza que ejerce el agente externo es contraria a esta fuerza eléctrica. La carguita Q0 no se acercaría por sí mismo, ¿no? Porque como es rechazada, no se acercaría. Por eso es que el agente externo es el que eh, lleva la carga, ¿no? Traslada la carga en contra de la fuerza eléctrica, ¿no? Y lo coloca en el punto B, ¿ya? Cabe indicar que ese traslado que realiza, ¿ya? Cabe indicar que ese traslado que realiza es en equilibrio, ¿ya? Este traslado que realiza es en equilibrio, o sea, la carguita puso cero positiva, ¿ya? Se traslada en equilibrio, ¿ya? En equilibrio. Entonces es importante indicarlo, ¿ya? Indicarlo. Bueno, entonces esta es la definición de lo que es el potencial eléctrico, ¿ya? Pero no es la fórmula más común o más utilizada para resolver problemas de potencia eléctrica, ¿no? O sea, realmente la fórmula para resolver potencia eléctrico o calcular potencia eléctrico es otra, ¿no? Que resulta de esta fórmula que ya le mostré, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para calcular el potencia eléctrico? Porque mira, el potencial eléctrico, si bien es cierto, hemos hablado de la carga que se traslada, no depende de la carga que se traslada. En realidad, no depende de esa carga Q sub 0, porque lo que estamos hallando es el potencial eléctrico ya en el punto del campo de la otra carga, ¿no? La otra carga, la carga que fija. Por ejemplo, yo tengo acá una carga Q positiva, ¿no? Fija, ¿no? Y un punto, ¿no? Ya, pues esa carga tiene campo, ¿sí o no? ¿Ya? Tiene campo y por lo tanto en ese punto tiene potencial, en el punto P tiene potencial eléctrico. Entonces yo quiero saber cuál es el potencial eléctrico en ese punto, entonces empleo una fórmula. ¿Qué fórmula voy a emplear? La que estás viendo tú ahí en la pantalla. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Va a ser la constante, ¿ya? Va a ser la constante por
la carga Q, es la carga Q que tú estás viendo, ¿ya? La carga Q, eh, eh, abajo va la distancia, ¿no? La distancia del punto a la carga, esa carga fija, que en este caso es la carga Q positiva. Entonces esa fórmula es la que empleamos. Mira, por ejemplo, ¿por qué no empleamos lo otro que ha estado hablando usted del trabajo y todas esas cosas? ¿Sí? Bueno, es que de esa fórmula se deriva esta. De esa fórmula se deriva esta. O sea, ¿cómo se deriva? Bueno, usas la fórmula de la energía potencial eléctrica, ¿no? Empleas esa fórmula, ¿ya? Y vas a ver que esa carga Q sub 0 se elimina. Y en resumen te va a quedar esta carga. Ahora este potencial va a ser positivo porque esta carga es positiva. Ahora, si la carga fuera negativa, pues también lo puede ser, la carga esta puede ser negativa. Entonces, en el punto P, ¿ya? El punto P, el potencial va a ser negativo. O sea, vas a usar la misma fórmula, pero solo que va a ser negativo el potencial. Entonces, en la práctica, cuando uno empieza a calcular potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, utiliza, ¿no? Utiliza esta formulita que tú estás viendo acá, ¿ya? En la práctica hacemos eso. Usamos esta formulita, ¿no? O sea, para carga positiva, ya, entonces usas esa fórmula del potencial, ¿me entiendes? Positivo va a ser. Si es negativa, allá, entonces usas esa formulita del potencial. Eh, ¿Me dejo entender? ¿No? ¿Se entiende o no? ¿Ah? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, entonces ya sabemos cómo calcular en la práctica el potencial, ¿ya? Entonces vamos a recurrirnos a estas dos formulitas. Claro, bueno, tú a lo mejor pensarás, profesor, no, entonces, ¿para qué nos ha hablado de la fuerza y esas cosas, no? ¿Para qué nos ha estado mencionando, no? No, es que es necesario, ¿no? Es necesario porque no se puede definir el potencial si no se explica el por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿No es cierto? Ya, entonces, es por eso, eh, partiendo de la definición y luego haciendo uso, ¿no? Del concepto de energía potencial eléctrica, ¿no? Bueno, usamos su fórmula y se deduce esta de acá, ¿ya? Bueno, eso es en la práctica lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahora, bueno, y si tuvieras más partículas, bueno, se puede tener un sistema de partículas, ¿no? De partículas, ¿ya? Cada uno con sus cargas. Si tú quieres hallar el potencial en un punto, bueno, el potencial en un punto sería pues la suma de los potenciales, debido a cada una de las cargas. Esto tiene nombre, ¿ya? Esto se llama principio de superposición, ese es el nombre que recibe, ¿ya? Se llama principio de superposición. Por ejemplo, queremos saber el potencial en el punto P, bueno, ahí sería el potencial debido a la carga 1, debido a la carga 2, ¿no? El punto P está a una distancia R1 de la carga 1, el punto P también está a una distancia R2 de la carga 2 y ya está, ¿no? Entonces, tú vas a calcular, ¿no? El potencial sumando los potenciales de las dos, ¿no? De esa manera. Pues eso cuando tienes dos, ¿no? Si tienes tres, hará lo mismo, si tienes cuatro, hará lo mismo, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que el potencial es inversamente proporcional a la distancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el potencial se reduce con respecto a la distancia. Así es. El potencial se reduce respecto a la distancia. O sea, cuanto más alejado esté el punto de la carga, el potencial se va reduciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la gráfica, ¿no? Cuanto mayor sea el R, entonces el potencial va disminuyendo, ¿ves? Conforme la distancia va aumentando, entonces
el potencial disminuye. Bueno, eso es cuando la carga es positiva. Cuando la carga es positiva, entonces a mayor distancia, entonces el potencial se reduce. Pero cosa curiosa sucede cuando la carga es negativa, ¿no? Cuando la carga es negativa, lejos de disminuir, aumenta, ¿no? O sea, a más distancia, más potencial, a más distancia, más potencial. ¿Por qué? Porque como es una carga negativa, entonces cuando se haga menos negativo, lo más menos negativo posible, quiere decir que es mayor, ¿no? Mayor, por ser negativo, pues, ¿no? Eso pasa con las cantidades que son negativas, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Cuanto menos sea, entonces, ¿no? Menos negativo, entonces va a ser mayor. Entonces el potencial se incrementa con la distancia, ¿no? Para cargas negativas, ¿ya? Para cargas negativas. ¿Hasta esa parte se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta esa parte se va entendiendo? ¿Ok? Bueno. Eh, ahora veamos, a ver, veamos. Qué cosas, cositas que interesan en este tema de potencial, ¿no? Ah, bueno, acá es potencial debido a una esfera, material esférico, ¿no? Esférico. Bueno, en este caso es una corteza esférica. Bueno, acá hay algo curioso, ya, acá hay algo curioso, ¿no? Vamos a ver. Eh, Esta es una cáscara esférica, realmente, ¿no? O sea, es una esfera, ¿ya? Eh, que no tiene su parte interior. Es como una naranja que te comiste todo el contenido y te quedaste con la cáscara. Ya, así es. Entonces, eh, la corteza, que es la cáscara, es la que está electrizada, no tiene carga, o sea. Bueno, en una esfera conductora, es una esfera metálica, la carga siempre se deposita en la superficie, siempre va a estar en la superficie, ¿ya? Cualquier cuerpo metálico, la carga siempre se deposita la carga en exceso, por supuesto, ¿no? Se deposita en la superficie. ¿Están de acuerdo? Ahí va a estar siempre en la superficie. Entonces, que tú le quites la parte interior es lo de menos, ¿no? O sea, tu esfera puede ser sólida o puede ser una cáscara esférica, ¿no? Cualquiera de ellas, siempre la carga va a estar en la superficie. Bueno, en este caso está en la superficie, ¿no? En la superficie. Entonces acá va a haber potencial eléctrico tanto en puntos interiores como puntos de la superficie como puntos exteriores, ¿no? En puntos dentro de la caja esférica, en puntos de la superficie y puntos exteriores. Ahí va a haber potencial eléctrico, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En puntos interiores, el potencial eléctrico en puntos interiores va a ser la misma de la superficie. Por ejemplo, si tú te preguntas, a ver, ¿cuál es el potencial en la superficie? Vas a decir que es la constante K por la carga ¿no? que está en la corteza, entre R, que es el radio, ¿no? De esa cáscara esférica, ¿no? R el radio. Bueno, ese es ese potencial en la superficie. Y en puntos interiores, ¿cuál es? Es la misma fórmula, se utiliza la misma fórmula. O sea, en cualquier punto interior, por ejemplo, en el centro de esa cáscara, el potencial lo calcula con la misma fórmula. En puntos exteriores y perdón, de la superficie y puntos interiores, cualquiera entonces utiliza siempre la misma fórmula. Fíjate que eso significa que el potencial va a ser constante, ¿no? En cualquier punto interior es el mismo potencial de la superficie. Entonces quiere decir que el potencial es constante, ¿no? En todo el interior y en la superficie. Ese mismo potencial constante va a ser.
Pero otra cosa es cuando estás fuera de la superficie, ¿ya? Cuando se está fuera de la superficie, ¿ya? En puntos exteriores, ahí sí va a ser diferente. Ahí sí va a depender de, ¿no? Bueno, de la distancia, ¿no? Con respecto a la distancia, ¿no? De los puntos que están en puntos exteriores al centro, ¿no? De esa cáscara. Entonces, en puntos exteriores, ahí sí es diferente, ¿no? Va a ser, en este caso, va a ser menor, porque va a disminuir eh, con respecto a la distancia al centro. Ya no va a ser el radio de la cáscara esférica, sino que va a ser la distancia R', ¿no? Es R' que estás viendo, R'. Entonces ahí va a ser menor, ya va a ser menor, va a disminuir, en este caso disminuye. Y conforme el punto exterior está más alejado, va a disminuir más disminuir. Entonces, solamente en puntos interiores y en la superficie, ahí es constante, ¿no? Constante. Siempre se calcula con la fórmula que estás viendo. K por Q y R mayúscula, ¿no? Que es el radio de la cáscara esférica. Pero en puntos exteriores sí es menor, disminuye ya con la distancia, disminuye. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces es importante para el desarrollo de los ejercicios, ¿no? El desarrollo de los problemas. ¿Ya? Bueno, entonces ahora, ¿qué más? Vamos a ver, antes de haber algunos ejercicios. Ah, sí, algo que no les indicaba acá, ¿no? No sé si están viendo ustedes acá esto que aparece. Esa es la intensidad de campo, ¿no? Mira, interesante. Mira. En los puntos interiores hay potencial eléctrico, ¿ya? Es constante igual que la superficie. Pero en puntos interiores no hay campo, el campo es cero. Qué interesante, ¿no? Campo eléctrico es cero, o sea, en puntos interiores, o sea, dentro de esa cáscara esférica no hay intensidad de campo. Habrá potencial, pero no hay intensidad de campo. Mira, solamente hay intensidad de campo en puntos exteriores, ¿ya? Exteriores y en la superficie. En puntos exteriores en la superficie, ahí sí hay campo, intensidad de campo hay. Pero en puntos interiores no hay nada, es cero, cero. ¿Ya? Y ustedes preguntarán, pero ¿por qué es así, no? O sea, pues la razón, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no hay campo en puntos interiores porque no hay carga pues, en los puntos interiores, no hay carga solamente en la superficie, ¿entiendes? ¿Cierto? Por eso que va a haber campo eléctrico en el exterior y en la superficie, pero en el interior no hay porque interiormente no hay carga, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Esa es la razón. Muy bien. A ver. ¿Algo más? Bueno, tú les comentaba, eso está más o menos en esta lámina. A ver, vamos a pasar la otra lámina, ¿ya? A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a pasar la otra lámina, ¿ya? Ahí está, diferencia de potencial. Ese sí es importante, joven. Diferencia de potencial. Más que el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, pues, es fundamental, joven. ¿Por qué? Porque ese voltaje, a la diferencia de potencial también se le llama voltaje. Ese voltaje, pues, en la que trabajan, pues, los equipos eléctricos, ¿no? Las máquinas eléctricas, ¿no? Trabajan con un voltaje, una diferencia potencial, por eso es que es importante y tal esto, ¿no? ¿Entiendes? Es fundamental, porque todos los aparatos eléctricos trabajan con voltaje, ¿ya? Y la diferencia potencial es eso mismo, no es una diferencia nada más, ¿no? Es simplemente una diferencia de potenciales que hay entre dos puntos de un campo, ¿no?
No te olvides que para determinar el potencial en un punto necesitamos de un trabajo, ¿no? Que un agente externo hace para trasladar la carga de prueba, ¿no? En equilibrio, ¿no? En el campo, ¿no? Y colocarlo en ese punto, ¿no? Que hemos dicho. La diferencia de potencial, pues, es algo similar, ¿no? Si tú quieres determinar la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿ya? Eh, Tienes que hacerlo a través del trabajo, ¿no? A través del trabajo. Por ejemplo, ¿no? Acá hay diferencia de potencial entre el punto B, si lo ves ahí en la gráfica, y el punto A, ¿no? El punto B, el punto A. El punto A está la unidad de carga o carga de prueba que se traslada, ¿no? Pero en el punto B, el punto A, hay, bueno, que esos puntos no tienen el mismo potencial, tienen diferente potencial, ¿ya? Ah, ya, pero ¿quién tiene más, quién tiene menos, ya no? Mira, el potencial eléctrico siempre disminuye en el sentido del campo. Esa flecha que ve de color azul grande, dice B disminuye, V disminuye, ¿no? Ya, entonces te está diciendo que la diferencia de potencial, o el potencial, perdón, que el potencial disminuye en el sentido del campo y aumenta en el sentido contrario. Entonces eso me indica que el punto B tiene más potencial y el punto A tiene menos potencial. ¿Me dejo entender? El punto B tiene más potencial, el punto A tiene menos potencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces, la diferencia potencial entre B y A, ¿cómo se define? Se define como un cociente, ¿ya? Ese triangulito con la letra V, estás mirando en el recuadro, la fórmula que está ahí encuadrada, ¿no? El triangulito con la V significa diferencia potencial, ¿ya? Es el potencial en B menos A, ¿no? B que es el mayor y A que es el menor. Bueno, es igual al cociente entre el trabajo, ¿ya? Que el agente externo o la fuerza externa no realiza para trasladar la carguita de A hacia B, ¿ya? Dividido entre esa carguita de prueba, ¿no? Esa carguita curso cero. Así se define la diferencia potencial, ¿ya? Simplemente como un cociente, como una diferencia, ¿ya? Otra cosa que es importante que lo entiendas es que el, cuando haces trabajo, cuando tú trasladas a la partícula de un punto a otro punto, tú lo llevas. Fíjate que el trabajo no depende de cómo lo llevas, es decir, de qué camino sigue la carguita. La carguita puede ir en línea recta, puede ir en línea curva, ¿ya? Puede seguir diferentes caminos, pero el trabajo es el mismo trabajo. El trabajo no depende del camino que sigue la carguita. ¿Ya? Entonces, la fuerza que se aplica para trasladar la carga desarrolla un trabajo, pero ese trabajo no depende de la trayectoria que sigue. Y entonces estamos aquí frente a la presencia de fuerzas, ¿no? Que son conservativas. Eh, la, la fuerza eléctrica, ¿no? Es una fuerza conservativa. Así es, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, ¿ya? Obviamente, si la fuerza externa siempre es contraria a la fuerza eléctrica, siempre es contraria. Si la fuerza eléctrica es conservativa, la fuerza externa también. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Que el trabajo, ¿ya? Eh, va a ser independiente de la trayectoria, ¿no? Del camino que sigue, ¿ya?
Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica y de la fuerza externa que traslada la carguita, ¿no? Eh, es independiente del camino, ¿no? Es independiente de la trayectoria. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Bueno, hay una relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico, ¿no? Hay una relación, ¿ya? Bueno, que se puede demostrar evidentemente, ahí lo estás viendo en la grafiquita. Por ejemplo, tú tienes un campo eléctrico como E, el color verde, E. Escucha, esto es importante que lo entiendan, ¿ya? Ahora vamos a ver. Acá tienes una carguita y este es el campo, ¿no? Toda carguita que esté en un campo, tú lo colocas, lo pones en el campo, ¿no? ¿Ya? Siempre el campo le va a ejercer fuerza. Sobre la partícula eléctrica, el campo va a ejercer fuerza. ¿Entiendes, cierto? Una fuerza que va a tener sentido del campo, bueno, si la carga es positiva, ¿no? Cuando la carga es positiva, la fuerza eléctrica del campo va a tener el sentido del campo. Y se calcula multiplicando, ¿ya? Multiplicando la carga Q sub 0 por la intensidad de campo, ¿no? Ese es cuando la carga es positiva. Siempre la fuerza en el sentido del campo. Ahora, si la carga es negativa, la fuerza va a ir en sentido contrario. O sea, la fuerza eléctrica va a tener sentido contrario. Entonces, esa flechita de color rojo va a cambiar su sentido cuando la carga es negativa. Pero cuando es positiva va a ser así, ¿no? Va a ser de esa manera. Bueno, acá, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es trasladar a la carguita del punto A a la punta B, al punto B, desplazándolo esa distancia D, hay que hacer trabajo. Obviamente la fuerza eléctrica va a hacer trabajo, ¿no? Pero ¿quién hace trabajo, no? O sea, ¿te acuerdas cómo se calculaba trabajo? Fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia, ¿no? Sí, pero la fuerza que está paralela al desplazamiento, pues, ¿no? Entonces, si esta fuerza eléctrica lo descompones en dos, en esta y en esta. Bueno, la que es paralela al desplazamiento es el F coseno, ¿no? Esa es la que es paralela. La otra no, esa no es perpendicular. El F seno, ese no hace trabajo, ¿no? Porque es perpendicular al desplazamiento. Pero el que hace trabajo es el Fe coseno de teta. Ese es el que hace trabajo, ¿no? Bueno, ahí el trabajo que realiza la fuerza eléctrica, pues lo calcula solo multiplicando la componente E coseno de teta, ¿no? Entonces el E coseno de teta por la distancia, ya ese te da a ti el trabajo, ¿no? El trabajo, ¿ya? Y bueno, de ahí, como la fuerza eléctrica es la carga por la intensidad, pues nos reemplaza, ¿no? Reemplaza. Y luego usando la definición de diferencia potencial, bueno, al final te va a salir una relación, ¿no? ¿Cuál es la relación? La que estás viendo ahí en la pantalla, ¿no? Una relación. Que se aprende más cuando uno hace problemas. Cuando uno desarrolla ejercicio se aprende más esta relación. La relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico, ¿no? Eh, el signo negativo, bueno, el signo negativo es porque eh, simplemente es porque recuerda que la fuerza eléctrica no es la única que está presente, también está presente la fuerza del agente externo que tiene sentido contrario. Significa que si uno hace trabajo positivo, el otro hace trabajo negativo, ¿no? Entonces, de ahí es donde aparece el signo negativo. Y bueno, esa sería en general la formulita que relaciona el nivel de potencia y el campo eléctrico. Luego vas a tener cosas particulares, pues, ¿no? Si el ángulo teta pues es cero, coseno de cero siempre es uno, entonces la diferencia potencial lo vas a calcular así, menos la intensidad por la distancia d. O, o, o si no,
El ángulo es pi, o sea, 180 grados, el coseno de 180 grados es -1, con el menos que está ahí se convierte en positivo, entonces va la diferencia potencial lo calcula como el producto de intensidad por distancia, ¿no? La intensidad lo vas a hallar en estos casos dividiendo diferencia de potencial entre la distancia. Bueno, eso es lo que más importante tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Si tú quieres hallar la intensidad en campo, ¿ya? Bueno, sobre todo en un campo uniforme, ¿ah? Entonces solamente divides la diferencia potencial que ahí está presente entre dos puntos entre la distancia, nada más. Es lo que te está diciendo. Divide la diferencia potencial entre la distancia. Así calculan la intensidad de campo, ¿ya? Muy bien. Para terminar y hacer los ejercicios que corresponden, algunos conceptos más adicionales. Por ejemplo, el concepto de superficie equipotencial, que es una superficie equipotencial, se llama superficie equipotencial, aquellas cuyos puntos presentan siempre el mismo potencial eléctrico, ¿ya? Eso es una superficie equipotencial. Las superficies equipotenciales tienen una forma que se asemeja, ¿no? O por lo menos casi la forma, ¿no? Del cuerpo que está electrizado, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tú tienes una placa electrizada positivamente, las superficies equipotenciales tienen la forma de la placa, o sea, la forma de un plano tiene. Realmente la superficie equipotencial es una superficie de puntos que presentan el mismo potencial eléctrico. O sea que en todos los puntos de una superficie equipotencial, el potencial eléctrico es el mismo. X viene de igual. Todos esos puntos tienen siempre un mismo potencial eléctrico. Hasta la placa misma es una superficie equipotencial. Por ejemplo, todos los puntos de la placa tienen un potencial V sub 0. Y de la otra superficie, bueno, tendrá un potencial V1. Esa superficie, bueno, es imaginaria, obviamente, ¿no? El potencial V1, todos los puntos de esa superficie tienen un potencial V1. Más adelante hay otra superficie y todos esos puntos tendrán un potencial V2. Y todos los puntos del siguiente tendrán un potencial 3 y así sucesivamente, ¿no? Sucesivamente. No son iguales los potenciales, ¿no? Recuerda que el potencial disminuye en el sentido del campo, ¿no? El campo es, como ves ahí, es saliente de la placa positiva, ¿no? Y va disminuyendo el potencial. Quiere decir que el potencial V sub 0 es mayor, luego le sigue V1, V1 es mayor que V2, le sigue V2 y V2 es mayor que V3, y así, ¿no? Está en ese orden, ¿ya? El potencial de la placa, V sub 0 mayor que el V1, mayor que el V2, mayor que el V3, así, ¿ya? De esa forma. Ya, eso es importante, ¿ya? No debes olvidarte. Las superficies equipotenciales siempre adoptan la forma, ¿no? del cuerpo electrizado, ¿ya? Adoptan la forma. Bueno, si el cuerpo tiene la forma de una esferita, ¿no? Como está viendo ahí, ¿no? La esferita, en este caso es esferita positiva, ¿ya? Tiene la forma de una esferita, ¿no? Entonces, las superficies equipotenciales tendrán la forma esférica, ¿no? Tienen la forma esférica, tendrán forma esférica como estás viendo tú ahí, ¿no? Forma esférica. Y y y y las líneas, ¿no? Las líneas de campo eh, son salientes bueno, en una carga positiva son salientes, ¿no? Una carga positiva son salientes, ¿no? Entonces todas las cargas son salientes, este, y algo interesante, ¿no? Estas líneas de campo, que son líneas de fuerza, ya, siempre cortan o cruzan a la superficie potencial siempre en ángulo de 90 grados. Fíjate, ¿no? Esas líneas radiales
son la línea de campo eléctrico, ¿no? Y cortan esa superficie en forma perpendicular, en forma perpendicular, ¿ya? Muy bien, entonces hasta esta primera parte vamos a ver los ejercicios ahora, ¿ya? Vamos a ver los ejercicios. Si tienen alguna pregunta, pueden decir, ¿ok? Vamos a ver ahora, voy a salir de aquí y vamos a ver la parte de ejercicios, ¿ya? Relacionados al potencial eléctrico, ¿ya? Me confirman si es que pueden visualizar la, se pueden visualizar el PPT de ejercicio, ¿ya? Me confirman por el chat. Ya, espero que ahí pueden visualizar, ¿no? La pantalla de ejercicios o el PPT de ejercicios, ¿no? La presentación, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, bueno, vamos a ver, la presentación vamos a hacer, ahí está, ya está. Vamos a ver el primer ejercicio. Este tema es interesante, ¿no? Este tema es, bueno, no solo interesante, también es importantísimo, ¿no? Bien importante. Ahí está. Ya, había olvidado de hacer una captura de la clase. Ya lo hice. Ya, entonces veamos el primer ejercicio, ¿ya? Ahí está. Ahí está, dice, ¿no? Ahí está, dice. En un laboratorio de física, dice, en un laboratorio de física, ¿no? Eh, Se ubican dos pequeñas esferas metálicas, ¿no? Bueno, acá está una, acá está la otra, están las dos, están separadas una distancia de 3 centímetros, ahí se ve, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya. Bueno, dice, eh, se ubican dos pequeñas esferas metálicas con carga Q1 de 5 microcoulomb, carga Q2 de -2 microcoulomb, ¿no? Una positiva, otra negativa. Sobre soportes aislantes, sí, está bien, soportes aislantes, ¿no? Pues si no, si no pierden su carga, pues sí, a una distancia de 3 centímetros, ¿sí? Eso es lo que se observa, como se muestra en la figura. Si un estudiante usa una pinza aislante, ¿no? La separa lentamente hasta que quedan 6 centímetros una de la otra, ¿no? ¿No? Sí. Ahorita están separados 3 centímetros, pero el estudiante va a agarrar una pinza aislante y chapa a la carguita 2 y lo separa para que la distancia sea mayor, ¿no? En este caso sea 6 centímetros. Dice, determine la variación de la energía potencial eléctrica, ¿no? Del sistema al realizar esta acción, ¿no? Ya. Tú dices,
Energía potencial eléctrica. Ah, ya, ya. Listo. Entonces, voy a aplicar, dices, la, la fórmula, pues, energía potencial eléctrica, ¿no? Sí, ¿no? A ver, ahí te han separado 3 centímetros. Acabo de iniciar. Acá están separados más distancia. Acá sería 6 centímetros, ¿no? Ahí están separados más. Ya, entonces tengo que hacer uso de la fórmula, ¿no? De la energía potencial eléctrica. Ya, entonces esa es la fórmula, ¿no? Eso fue lo primero que vimos, ¿sí o no? La constante, la carga de la primera partícula, la carga de la segunda partícula sobre la distancia, bueno, sería la primera distancia, pues, ¿no? La distancia inicial, de 3 centímetros. Ya, pues entonces hay que ver eso cuánto es, pues, ¿no? Entonces hay que reemplazar nomás, ¿no? ¿Sí o no? Hay que reemplazar, ¿no? Hay que reemplazar ahí, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar. La constante, 9 por 10 a la 9, la carga 1, 5 por 10 a la menos 6, la carga 2 es negativa. Recuerden que se reemplaza con signo. Mira, como la carga 1 es positiva, normal, ¿no? Pero la carga 2 es negativa. Ah, entonces ahí aparece con signo menos. Y como dice microcoulomb, recuerda que el micro es 10 a la menos 6. O si tú preguntas, ¿de dónde aparece 10 a la menos 6? Bueno, es que es micro, pues, ¿no? Ya le explicamos en la clase pasada. O sea, micro es 10 a la menos 6. Por eso se reemplaza menos 2 por 10 a la menos 6. Y abajo la distancia, 3 centímetros, que debe estar en metros. En metros se multiplica por 10 a la menos 2 para que esté en metros. Ya bueno, entonces ahí operamos y sale menos 3 joules. Esa sería la energía potencial eléctrica inicial, ¿no? Cuando están separados 3 centímetros. Y cuando están separados 6 centímetros, ¿sí o no? Bueno, será otra, ¿no? Porque ahora es más distancia, ¿no? Bueno, ¿cuánto va a salir? Entonces, vamos a reemplazar, y no va a salir así, ¿no? Bueno, la constante siempre es igual, ¿no? 9 por 10 a la 9. La carga 1, 5 por 10 a la menos 6. La carga 2, menos 2 por 10 a la menos 6. Y la distancia R2, 6 por 10 a la menos 6. Y ahí, bueno, operamos. Recuerda que la distancia en metros, ¿ah? Pues dice 6 por 10 a la menos 2, ¿no? Ya. Menos 1,5 joules sale. ¿Hay variación o no hay variación? Sí hay variación, ¿no? Porque inicialmente la energía potencial eléctrica era menos 3 joules y ahora es menos 1,5 joules. Ya, entonces la variación es la diferencia. La energía potencial eléctrica final, que es menos 1,5 menos la inicial, menos, menos, ¿no? No te ve que es menos, menos. Hay que restar, se convierte en una suma ahí, ¿no? Bueno, al final sale 1,5, ¿sí o no? ¿Ya? Porque se resta, son dos cantidades negativas que hay que restar. Y ya está, y ya salió la respuesta. ¿Ves? No es complicado, ¿no es cierto? Es solo aplicación directa, ¿sí o no? Aplicación directa del concepto, de lo que hemos visto en la teoría. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Que es el ejercicio número 2. ¿Ya? Dice los vértices de un triángulo rectángulo, dice, ¿no? Bueno, ahí está el triángulo rectángulo, ¿no? Ya. En los vértices de un triángulo rectángulo están situadas dos partículas con cargas, ¿no? Q1 negativa de menos 6 microcoulomb y Q2 positiva de 4 microcoulomb. Fija como se muestra en la figura. Claro, son carguitas fijas que no se mueven, ¿no? Las carguitas son fijas, no se mueven. Si la distancia entre las partículas es de 10 centímetros, ¿no? ¿Ya? Es de 10 centímetros, determina el potencial eléctrico en el punto P. Ajá, en el punto P. ¿Te acuerdas que dijimos que se podía calcular ahí sumando solo los potenciales de cada una de ellas? ¿Y por qué se suma? Porque obedece a un principio, se conoce como el principio de superposición, ¿no? Así es.
Principio de superposición. Claro, ¿qué pasa? Que el campo eléctrico de uno afecta el punto P y el campo eléctrico de 2 también afecta el punto P. Por lo tanto, ahí va a haber un potencial eléctrico resultante que va a ser la suma de los dos. Solo que hay que determinar la distancia nada más, ¿no? Del punto P a las cargas, pero eso no es problema, ¿no? Porque ese triángulo es un triángulo rectángulo notable, ¿no? Esos 10 centímetros sería la hipotenusa. O catetos serían, a ver, uno vale 6, que es este, y el otro vale 8. Esas serían las distancias, ¿no? A las cargas. Esas son las distancias a las cargas. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Entonces ahora, potencial eléctrico de punto P, ¿no? Bueno, usamos la fórmula de potencial. ¿Te acuerdas la fórmula de potencial? A ver, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Sí? La constante de la carga dividida entre la distancia, ¿no? La constante por la carga dividida entre la distancia, ¿no? Ya. Pero como hay dos carguitas, dos potenciales, ¿no? A ver, esta, mira, la constante, la carga uno, que es la primera carguita, la distancia del punto P a la carguita uno, que es 6 centímetros, pero no ponemos 6, sino ponemos 6, podría ser a la menos 2, porque debe estar en metros, ¿cierto? Y del otro sería la constante por la carga 2, ¿sí o no? Dividido entre la distancia, ¿no? Que sería 8 centímetros, o sea, 8 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Ya está. Entonces ya tienes el potencial de la carga uno, potencial de la carga 2, ¿no? Esos dos se tienen que sumar, se suma, hay que sumarlo, reemplazamos, ¿no? Hay que reemplazar. Entonces tú tienes la constante, 9 pues a la 9, la carga uno, eh, 6 por 6 por 10 a la menos 6, sí, pero recuerda que se reemplaza con signo, ¿no? Recuerda que se reemplaza con signo. ¿Está de acuerdo? Ya, entonces se reemplaza con signo. O sea, la carga uno es de menos 6 microcoulombs, ahí está con menos 6 por 10 a la menos 6, ¿no? Ya. La otra sería la constante, 9 por 10 a la 9, y la carga 2, como es positiva, bueno, normal, ¿no? Es 4 micro, 4 por 10 a la menos 6, normal. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Entonces eso, eh, operando, ¿cómo sale? A ver, a ver. Ahí está, ¿no? El primero sale, a ver, 9,0 por 10 a la menos 6 negativo, claro, porque la carga 1 es negativa. La segunda sale 4,5 por 10 a la 5. Positivo, claro, porque la carga 2 es positiva. Ah, pero 9,0 por 10 a la 5 es mayor que 4,5 por 10 a la 5. De manera que si restamos nos va a salir al final negativo, menos 4,5 por 10 a la menos 5, ¿no? ¿Sí? Y ahora hay que convertirlo a kilovolt, porque las claves están en kilovolt, ¿sí o no? Hay que reemplazar, hay que convertirlo eso en kilovolt. Muy bien. A ver, un kilovolt equivale a 1000 volts, o sea, 10 al cubo volt. Está bien, esa es la manera de convertirla. Bueno, la manera más sencilla, la manera más simple de convertir, ¿ya? Bueno, se va el volt para que te queden kilovolt. Al final va a salir menos 450 kilovolts, ¿no? ¿Sí o no? Ya, bueno, esa sería la respuesta, pues, ¿no? Menos 450 kilovolts, ¿no? Con signo negativo, ¿no? Negativo. Ahora, en su clave de ustedes, me parece que en la clave B, me parece, sale positivo, creo, ¿no? Si lo revisan, por favor, ahí en su material que tienen ustedes, ¿no?
Sale, pero con signo positivo. No es con signo positivo, ¿ya? Es con signo negativo, como estás viendo tú acá, ¿ya? Vas a corregir ahí, ¿ya? Sale negativo, no con signo positivo. ¿Correcto? ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a ver el ejercicio, este, 2 sería, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver el ejercicio este. A ver. No, sería el ejercicio 3, no. Vamos a ver el ejercicio 3. Ahí está, ¿no? Ejercicio 3. Ya, ¿qué nos dice acá? Nos dice en el 3. Durante una tormenta eléctrica, ¿no? Un globo meteorológico de forma esférica es cargado positivamente, alcanzando un potencial eléctrico de 400 volts en su superficie. A una distancia de 14 metros de la superficie del globo, los sensores registran que el potencial se reduce a 200 volts, dice, ¿no? Determine, dice, el radio del globo, ¿no? O sea, ese globo, ¿no? ¿Qué radio tiene? Bueno, se reduce a 50 volts, ¿no? Ya, entonces se registra que se reduce a 50, ¿ya? 50. Estamos haciendo ahí una corrección, porque en el boletín de usted decía 200, ¿no? Decía 200, ¿no? Pero hay que corregir 50, ¿ya? 50, y corregimos ahí 50, ¿ya? Se reduce a 50, no 200, sino 50, para tener claro, ¿ya? Bueno, ahí está el globito, pues, ¿no? Ahí está el globo, ¿no? Globo meteorológico. Los globos meteorológicos, bueno, esos globos meteorológicos, se ponen a grandes alturas, que no, entonces enormes son, justamente para, ¿no? Ver las condiciones atmosféricas, ¿no? Eh, Hay que hay mucho viento, ¿no? Si hay tormenta, más todavía, pues, ¿no? O sea, las tormentas son eléctricas, pues se producen rayos y otras cosas, ¿no? Bueno, eso es básicamente para estudiar estas cosas. Bueno, vamos, pues por parte, ¿no? Ya, entonces, en su superficie el potencial eléctrico es de 400, pero nosotros hemos visto la fórmula para hallar el potencial en la superficie, ¿no? En la superficie, la fórmula sería esta, ¿no? ¿De acuerdo? El K por la constante entre el radio del globo, ¿no? ¿De acuerdo? En la superficie el potencial se calcula así. K por Q sobre R, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Así se calcula. Y eso es igual a 400, ¿no? Que dice que la superficie vale 400. Pero, a una distancia de 14 metros de la superficie del globo, dice, más lejos del globo, ¿no? Más lejos, ¿no? Ahora eh, la distancia cambia, ¿no? La distancia cambia porque es a 14 metros más allá, ¿no? Del globo. Entonces, la distancia ya no sería el radio del globo, ¿no? La distancia ahora sería el radio del globo más 14, ¿no? El radio del globo más 14. Entonces, ahí el potencial, ¿cómo sería la fórmula? Tendría que ser la constante o la carga, ¿no? La carga que está distribuida en la superficie del globo, ¿no? Y la distancia, porque ya dije que ahora la distancia aumenta, ¿no? Ahora sería R más 14. Está a más distancia, ¿no? A más distancia. Bueno, a más distancia, ahí el potencial se reduce a 50 volts, ¿no? Ahí se reduce a 50, ¿ya? A 50. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, operar, y ahí tenemos solamente para operar, porque si nos pide el radio, operar. Ahí si tú gustas, puedes dividir, uno entre dos divides, en el primer miembro se va a ir la constante con la carga, y el segundo miembro, 400 entre 50, sería pues 8, ¿no? Sería 8, es eso. O lo más, lo más que podríamos hacer sería dividir, básicamente, ¿no? Dividir, ¿no? Estamos dividiendo, ¿no? Primeros miembros o segundos miembros. Bueno, el primer miembro así no va a quedar, pues, ¿no? El radio más 14 entre el radio igual a 8, porque 400 entre 50, ese es 8. 8. Ya, y ahí lo demás ya es fácil, ¿no? De aquí ya operamos y nos sale el radio. ¿Sí o no? Nos sale el radio. Ah, 2 metros, ¿no? El radio sale 2 metros. Esa sería la respuesta, ¿no? 2 metros, ¿no? Y sería. Muy bien, entonces ya está resuelto el ejercicio número 3. ¿Ya? Ahí la clave sería, ¿no? La alternativa de dado, ¿no? ¿Sí? Ya, ahora vamos a pasar a la número 4. Pasamos al ejercicio 4. ¿Ya? Vamos a pasar ahí, ejercicio 4. Ahí está. ¿Eh? La figura muestra, dice, ¿no? Bueno, muestra, ¿dónde está? La figura muestra. Ajá. Este es lo que muestra la figura, ¿no? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. La figura muestra las superficies potenciales en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico uniforme. Determine la magnitud del campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto B, ¿no? El punto B. Bueno, acá podemos aplicar esa propiedad que dijimos de la relación entre diferencia potencial e intensidad de campo, ¿no? Podemos aplicar eso, ¿sí o no? ¿Ya? Vamos a aplicar la relación de, ¿ya? La relación entre la diferencia potencial y, y el campo eléctrico, ¿no? O sea, esta fórmula, pues vamos a ver. Ahí está esa. ¿Te acuerdas que dijimos así? Ese campo era igual al cociente, ¿no? Entre la diferencia potencial y la distancia, ¿no? O sea, ¿qué distancia? La distancia entre los puntos que presentan diferencia potencial, ¿no? Es la distancia entre los puntos que presentan diferencia potencial, ¿cierto? ¿O no? Así sería. Bien, ya, entonces, en un campo uniforme, esto hay que entenderlo bien, un campo eléctrico uniforme, la intensidad siempre es constante. Siempre constante la intensidad de campo, o sea que ese cociente siempre va a ser una constante, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa propiedad? Ya que va a ser constante, ¿no? ¿Me entiende? Bien, ahora, decimos que la diferencia potencial entre dos puntos del campo, ¿no? Pero realmente es la diferencia potencial entre las superficies equipotenciales que pasa por esos puntos, realmente es así.
Por ejemplo, en el punto A hay una superficie equipotencial que está pasando, que es la línea de color verde, punteada de color verde, ¿entiendes? Esa es una superficie equipotencial. Todos los puntos de esa línea tienen un potencial de 80 volts. El punto A lo tiene y todos los puntos de esa línea tienen 80 volts. Y a la distancia de 5 centímetros hay hay otra línea punteada que me dice que todos los puntos de esa línea, todos los puntos que están ahí tienen un potencial de 60 volts. Entonces ahí hay otra superficie que potencial. Y más adelante, en el punto B, también hay otra superficie que potencial, ¿no? Que me dice que todos los puntos de esa línea de color verde tienen el potencial de B. Entonces, esa diferencia potencial que menciona ahí es realmente entre superficies equipotenciales. Entonces, yo tengo una superficie equipotencial cuyo potencial es 80 y a su costado otra que es 60 y ambas están separados 5 centímetros. Entonces, yo tendría que igualar esa diferencia de 80 menos 60 entre la distancia, porque tengo que dividir entre la distancia, ¿no? La diferencia potencial entre la distancia. Entonces, eso yo lo podía, dividir, pues, ¿no? Ahí está, que es justamente lo que estoy haciendo. 80 menos 60 entre la distancia entre esas dos superficies, que es 5 centímetros, que es 5 por 10 a la menos 2. Bueno, ahí disculpen que ahí se ha puesto 2 más 3, ¿no? Ahí debería haber indicado 5 nada más, ¿ya? ¿Ya? ¿De dónde saca 2 más 3? No, no, es el 5, ¿no? Porque esas dos superficies están separadas 5 centímetros. Ahí sería solamente 5. 5 por 10 a la menos 2. Bueno, 80 menos 60 es 20, entre 5 por 10 a la menos. Eso tienes que dividir. Ahí te sale la intensidad de campo, la magnitud que tiene. O sea, es un campo cuya intensidad es de 400 volts por metro. Ya tienes la intensidad de campo. Y como ya tienes la intensidad de campo, entonces también puedes hallar el potencial en el punto B. Entonces, algo similar harías, ¿no? Trabajando con las líneas equipotenciales o superficies equipotenciales que pasan por A y por B, ¿no? Entre esas dos superficies equipotenciales o líneas equipotenciales, la que pasa por A y la que pasa por B. Esas dos están separadas una distancia de 15 centímetros. Pues si sumamos 5 más 10, 15 centímetros. Las dos superficies equipotenciales están separadas 15 centímetros. Entonces, si yo recurro a lo mismo, tendría que restar, ¿no? 80 menos el potencial en B, porque esa línea, el potencial de esa línea es la de B. Entre la distancia entre las dos superficies, entre las dos líneas equipotenciales, que es 15 centímetros, que es 15 por 10 a la menos 2. Y como yo sé que esa intensidad vale 400 volts por metro, lo igualo a 400, ¿no? Lo igualo a 400. Y de ahí ya me sale, pues, ¿no? De ahí ya me sale. De ahí me va a salir el potencial en B. Bueno, esto pasando a multiplicar 15 por 10 a la menos 2, ¿ya? Y bueno, ahí se opera con cuidado y te sale potencial. Potencial va a salir 20 volts, ¿ya? Potencial sale 20 volts. Esa sería la respuesta, ¿ya? Ahí sería la alternativa B, ¿ok? Y luego vamos a ver el último ejercicio, ¿ya? De esta parte, ¿no? Que sería la número 5, ¿no? Del potencial. Ahí está. Esto ya es de potencial eléctrico, ¿no? Interesante esta parte de potencial eléctrico, ¿ya? Acá dice una partícula con carga de más 7 microcoulomb es trasladada lentamente del punto A hasta el punto B como muestra la figura, ¿ok?
Si la partícula con carga Q positiva de más 3 milicoulomb se encuentra fija, determine el campo eléctrico realizado por el agente externo. ¿Ya? La constante eléctrica es de 9, podría ser la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Bueno, entonces pide el trabajo del agente externo, ¿no? Ahí podemos aplicar la formulita que le dije, ¿no? ¿De acuerdo o no? La formulita que les planteé, ¿no? A ver, vamos por partes, ¿ya? Primero vamos a determinar, dado que nos dan cuánto vale la carga Q mayúscula, que es la carga fija, y nos da la distancia, la de A es 0,3 y la de B es 0,7. Podemos hallar el potencial eléctrico en el punto A y podemos hallar el potencial en el punto B. Vamos a ver cuánto vale en cada uno, ¿ya? En A sería así, ¿no? La constante por la carga sobre la distancia, que es 0,3 metros. Bueno, la constante ya sabes, 9 por 10 a la 9, la carga Q 3 por 10 a la 9, ¿cierto? Ok. La distancia 0,3. Y si operamos convenientemente, nos va a salir esto 9 por 10 a la 7, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Operando convenientemente, ¿ya? Bueno, ese sería el potencial en A, pero en B también hay que calcularlo. La constante por la carga entre la distancia, ¿no? Que en este caso sería 0,7. ¿Ya está? Igual, la constante 9 puede ser la 9, la carga 3 puede ser la menos 3, ¿no? Porque está en mili, por eso mili es 10 a la menos 3, pues. Y la distancia es 0,7. Bueno, ahí va a salir, y pues tener razón, 27 sobre 7 por 10 a la 7. Bueno, o sea que 27 entre 7 no es divisible, pues sale así como fracción, ¿no? Bueno. Ahora el trabajo en el agente externo, ¿cómo lo calculamos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo era? Así, ¿no? Tienes que multiplicar la carga que se traslada por la diferencia potencial. El trabajo en el agente externo, ¿ah? Recuerda que hay, realmente son dos trabajos. Uno que hace el agente externo y otro que hace la fuerza eléctrica. Pero acá te pide solo del agente externo. Bueno, ahí multiplicas la carga que se traslada, que es Q minúscula, por la diferencia potencial de quién. Del punto de llegada, que es el punto B, el punto de partida, que es el punto A. Así se calcula el trabajo del agente externo. Cuando va de A a B. La carga que se traslada, potencial del punto de llegada, menos el potencial del punto de partida. Eso es cuando se trata del agente externo. En otro tipo de ejercicio, a lo mejor te pide el trabajo que realiza el campo eléctrico, ¿no? Es al revés. En la carga por el potencial del punto de partida A menos el potencial del punto de llegada B. Es al revés, ¿ya? Pero cuando es el agente externo es así como estás viendo ahí en la pantalla, ¿ya? Y bueno, hay que reemplazar nada más, todos se reemplazan. La carga es instalada, que es 7, como dice, 7 micro positivo, 7 por 10 a la menos 6. Y el potencial de B menos el potencial de A, bueno, ahí se está factorizando 10 a la 7, te está quedando 27 sobre 7 menos 9. Bueno, acá te está invitando a resolverlo, ¿no? Ya, entonces resolviendo esto va a salir menos 361. ¿Qué sería la respuesta? No te olvides que este es importante, este de acá. La carga que se traslada por el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Ese es para la gente externa. Si fuera el campo eléctrico, sería al revés, ¿no? Ya. Y eso es lo que sale. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se comprende? ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a pasar a la parte final, ¿no?
Vamos a pasar a la parte final. En la parte final, bueno, este corresponde a la parte final. Primero vamos a repasar un poco la teoría, se refiere ya al tema de condensadores, ahí ya este tema ya es de condensador, ¿ya? Ahora vamos a ver, ahí está bien. El tema ya corresponde a condensador, ¿ya? Bueno, ahí para abreviar esto de acá, porque bien es cierto, son temas importantes, ¿no? Pero requiere ciertos conceptos, pues, ¿no? Que tenemos que manejar, pero conceptos son básicos, ¿no? Son fundamentales. Por ejemplo, yo les mencionaba en la introducción que decía que ¿qué es un condensador? Fundamentalmente un dispositivo eléctrico, ¿no? Que tiene una función y la función que tiene el condensador es el de almacenar energía y también carga eléctrica. Esa es la función de un condensador. Son almacenadores de energía y de carga eléctrica. Está constituido por dos armaduras, o sea, un par de conductores separados una cierta distancia y a veces, o muchas veces en este caso, separados a través de un material aislante. Por ahora, la única separación que vamos a ver es el aire, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene dos láminas conductoras separadas una distancia y el medio que está entre la lámina es el aire. Entonces, vas a tener como medio dieléctrico el aire. Bueno, la carga se almacena en las armaduras, es decir, en los conductores. Siempre uno se carga positivamente una de las láminas y la otra se carga negativamente. ¿Están de acuerdo? Y entre las dos láminas ahí se almacena la energía. Mientras la carga se almacena en el conductor, en este caso en las láminas, entre las láminas se almacena la energía. ¿Ya? Energía. Esa es la propiedad, ¿no? De los condensadores. ¿Ya? Ahora, la carga que almacena los condensadores en la lámina se calcula con una fórmula. La fórmula para calcular es la que tú tienes ahí. Aquí te dice, a ver, ¿cómo se calcula la carga eléctrica que almacena la lámina de un condensador? Tú vas a decir, bueno, tienes que, ese es proporcional, tú dices, es proporcional al voltaje que se aplica. ¿Qué voltaje se está aplicando? Bueno, el voltaje de la pila, ¿no? A voltaje o diferencia potencial que se aplica. La carga va a ser proporcional a esa diferencia potencial. Es decir, cuanto más voltaje tenga la pila, más carga almacena. Menos voltaje tiene, menos carga almacena. Esa C, que es la constante de proporcionalidad, tiene nombre. Se llama capacidad eléctrica o capacitancia eléctrica. Y esa capacitancia eléctrica va a depender fundamentalmente de qué tipo de condensador es o qué tipo de condensador se trata. ¿Están de acuerdo? Va a depender ahí bastante de qué tipo de condensador se trata. Bueno, vamos a ver que esa capacidad eléctrica C, en el caso de condensador plano, se calcula de una manera. Ahora, las capacidades por lo general se expresan en valores pequeños. Realmente la capacidad es un valor pequeño, no es un valor muy grande la capacidad. La capacidad eléctrica se expresa en farad o faradio, ¿no? Normalmente dicen así. Y siempre esta unidad es muy inferior al faradio, ¿no? Por eso que muchas veces la capacidad lo vas a ver expresada en milifaradio, en microfaradio, en nanofaradio, picofaradio, ¿no? Lo vas a ver expresado. Porque siempre se expresan en valores pequeños, ¿ya? Valores pequeños. Bueno, y justo lo que le decía a usted, ¿no? Cuando se trata de un condensado plano,
de láminas paralelas, de placas paralelas, su capacidad eléctrica C, esa C, esa capacidad eléctrica C, ¿no? Se calcula con esta fórmula, donde si lo sub cero es una constante, se llama permitividad eléctrica del vacío, siempre es igual a 8,85 por 10 a la menos 12 para por metro. A es el área de las placas y D la distancia de las placas. Entonces, para un condensador plano, esta es la fórmula de su capacidad eléctrica. Pero en el mercado existen muchos condensadores, ¿no? De diferentes formas. Bueno, para cada uno de ellos tendrá su fórmula de cómo se calcula. En nuestro caso, para el condensador plano, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Esta sería la fórmula. ¿Cómo se representa un condensador? Así como ven, ¿no? Así. Interesante, ¿no? Un par de líneas así, de barritas así, ¿no? Una batería se parece, ¿no? Bueno, bueno, una barrita es cortita, la otra es más larga. La cortita es el borde negativo de la pila o de la batería, y la más larga es el borde positivo de la batería o de la pila. Bueno, acá hay un interruptor que sirve para controlar el flujo de cargas, ¿no? Bueno, así significa abierto y así significa cerrado, ¿no? Básicamente interruptores para controlar el paso de carga, ¿no? El paso de carga. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver esto de lo que se utiliza bastante en los circuitos, ¿no? Que son las conexiones de los condensadores. Hay dos conexiones básicas, ¿no? La primera, que es la conexión serie, que es la que estás mirando ahí, y la otra es la conexión paralela. Así es serie de condensadores. Interesante, ¿no? Y lo que tú tienes que aprender acá son sus propiedades, ¿no? Sus propiedades. Y una de sus propiedades, ¿cuál es? Mira, acá las láminas siempre se cargan, una positiva y la otra negativa. Una positiva, la otra negativa. Una positiva, la otra negativa. Pero acá esas cargas son iguales. Son iguales, todas las cargas son iguales. En una conexión serie, las cargas son iguales. Igualitos son. Una positiva y negativa, pero todas son iguales. Son iguales. Ese es en serie, ¿eh? Y este es su voltaje o diferencia potencial, ¿no? Bueno, ese sería el primero. El segundo sería este, ¿no? Su voltaje o diferencia potencial. Y el tercero sería su voltaje o diferencia potencial. Y el voltaje total, que sería de aquí hasta acá, realmente ese voltaje sería la suma de los tres voltajes, ¿ya? El voltaje total entre los dos extremos sería la suma de los voltajes en cada condensador. Ahí suma de voltajes, ¿ya? Ya, yo le decía que todas las cargas son igualitas. Mira, ve, la carga 1 es igual a la carga 2, es igual a la carga 3. En serie siempre las cargas son iguales. No importa si los condensadores son iguales o diferentes. Las cargas siempre son iguales. Todos tienen la misma carga. Ahora, en cuanto al voltaje, le dije, ¿no? Voltaje total, ¿no? En un conjunto de condensadores en serie es la suma de voltajes de cada uno de los condensadores en serie. El voltaje total siempre va a ser la suma, siempre va a ser la suma. Y tomando en cuenta que las cargas son iguales y que el voltaje total es la suma en los voltajes, ¿ya? Entonces se demuestra que en una conexión de condensadores en serie, condensador equivalente quiere decir el que va a reemplazar a esos tres. Entonces, la capacidad equivalente, la inversa de la capacidad equivalente de esos tres en serie va a ser la suma de las inversas de cada una de ellas.
Repito, la inversa de la capacidad equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces eso se demuestra tomando en cuenta las dos propiedades que estás viendo ahí y que la carga siempre es proporcional al voltaje. Entonces esa es la fórmula que vas a usar cuando te pidan a ti capacidad equivalente con condensador de C. Ahora, en el caso del paralelo, eso es el paralelo, así es condensador de paralelo. Fíjate, mira cómo es paralelo, ¿no? ¿Entiendes, no? Paralelo. Bueno, en el caso de condensadores en paralelo, también hay una propiedad, ¿ya? ¿Cuál es la propiedad? Bueno, en este caso, cada uno de ellos también tiene carga, ¿no? Una lámina tiene carga positiva, la otra tiene carga negativa. Pero en este caso, las cargas ya no son iguales, ¿ya? En serie sí son iguales, pero en condensadores ya no son iguales las cargas. Pero ¿sabes qué cosas van a ser iguales? Iguales van a ser los voltajes. Los voltajes son iguales, los voltajes. El voltaje condensador 1 es igual al voltaje condensador 2, es igual al voltaje condensador 3 y es igual al voltaje V, delta de V, ¿no? Si tú pones una pila de voltaje delta de V, todos los condensadores eh, van a tener ese voltaje de delta de V. Esa es la diferencia entre la conexión en serie. Entonces aquí vas a tener sí una carga total. Ahora sí vas a tener una carga total, que va a ser la suma de las tres cargas, ¿no? Como cada una almacena su carga, la carga total va a ser la suma. Y cuando tú tomas en cuenta estas dos propiedades, ¿no? Que el voltaje es el mismo en los condensadores y que la carga total es la suma de las cargas, pues a ti te va a dar o vas a demostrar que la capacidad equivalente pues va a ser igual a la suma de las capacidades de los condensadores. Mira, qué interesante esta fórmula, ¿no? En una conexión en paralelo, la capacidad equivalente va a ser la suma de las capacidades de cada uno de las partículas. ¿Está bien? Y bueno, y para terminar esta parte, ¿no? Eh, del repaso de la teoría, ¿ya? Este, em, la energía almacenada, ¿no? Este es importante, ¿no? Las, los condensadores almacenan energía, pero ¿cómo se calcula la energía? Ahí está. Hay tres fórmulas para calcular la energía almacenada, ¿ya? Pero de todas ellas, la que está en el centro, es decir, la que está encerrada, es la más utilizada, ¿ya? La más utilizada. O sea, es un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Esa es la más utilizada, ¿ya? Así es, esa es la más utilizada. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la formulita, ¿ya? A ver, vamos a ver la parte de condensadores. Y ahí creo que pueden visualizarlo, ¿no? Bueno, yo sé, ahorita están en su receso, les voy a robar unos 3 minutos más, ¿ya? Y, y bueno, dice, ¿no? La carga eléctrica que almacena un condensador plano de placas paralelas depende del área de las placas y de la distancia entre ellas. Sí, efectivamente así, porque así lo vimos en una formulita en la teoría. ¿En qué porcentaje aumentará la capacitancia del condensador si el área se triplica y la distancia entre las placas se duplica, ¿no? Bueno, en el estado inicial, pues, la capacidad eléctrica lo tendrías que calcular, ¿no? Con una fórmula. Y en el estado final tendría que ser con otra fórmula, pues. Bueno, la misma, solo que con otros valores. Porque la carga, perdón, el área se va a triplicar y la distancia se va a duplicar.
¿ya? Pero la capacitancia como depende, depende solo en este caso con el plano, depende solo del área y de la distancia, ¿no? Eh, Todo condensador es así, depende solamente del área y la distancia. Entonces, por ejemplo, en el condensador, en el primer caso, en estado inicial, su capacidad sería S lo sub 0 por el área de las placas entre la distancia D. Eso sería en el inicio. Pero en el final, como el área se va a triplicar, entonces sería 3 veces A, y como la distancia se va a duplicar, entonces sería 2D. Entonces tú vas a tener ahí, ¿no? Que la capacitancia pues va a variar, ¿no? Va a ser ahora 3 medios. Ah, ahí faltó el éxilo sub 0, ¿no? Ahí dice 3A nada más, ¿no? Pues 3 éxilo sub 0A, ¿no? En el segundo término ahí está, aparece. 3 medios lo estamos sacando afuera, 3 medios afuera. Ahí está el éxilo sub 0 por el A sobre D. Y ese lo sub 0 de por D es justamente C1, que es la capacitancia inicial. Es decir, que la capacitancia final va a ser 1,5 de la capacitancia inicial, ¿no? Esa sería la capacitancia final. Pero a ti está pidiendo el porcentaje. Entonces, ¿cómo es ese porcentaje? Es es cómo ha variado la capacidad dividida entre lo que tenía inicialmente. Ya, la variación, ¿cómo lo hayas? Simplemente restas la capacidad final, que es 1,5 C1, menos la inicial, que es C1, entre la capacidad inicial, que es C1, y lo multiplicas por 100. Así se calcula en qué porcentaje aumenta la capacidad. Y bueno, ahí restando 1,5 C1 menos C1 sale 0,5 C1, se va el C1, y 0,5% sería 50%. Entonces, en este caso, el porcentaje que ha aumentado sería de 50%, ¿ya? Así es. En el problema siguiente, que es el problema 7, te dan 4 condensadores, donde 2 de ellos están en serie, que es C1 y C2. También otros 2 que están en serie, que es C3 y C4, ¿no? Te dan el voltaje aplicado entre A y B, que vale 12, y te pide la carga que almacena el sistema. Bueno, ya tienes el voltaje, lo que te faltaría sería la capacidad equivalente, nada. Entonces, para allá, la capacidad equivalente, ya, simplemente aplica lo que hemos hecho, hemos indicado en la teoría, ¿no? Como estos dos de acá están en serie, ¿no? Ah, ya. Entonces, como están en serie, entonces, estos dos también están en serie, aplicamos la fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era? La inversa es el equivalente, la suma es las inversas. Pero en este caso lo puedes aplicar en forma más sencilla, ¿no? Por ejemplo, de C1 y C2 hay una fórmula práctica. Multiplica los dos y lo divides entre la suma, ¿ya? Y ahí te sale 20 nanofarad. Y para hacer con C3 y C4, hacer lo mismo también. Multiplica los dos y lo divides entre la suma. Eso cuando tienes dos en serie, así funciona. Producto entre los dos, entre la suma. Y luego, como están, bueno, te dan el equivalente, o sea, van a ser reemplazados por uno por cada uno de ellos, va a ser reemplazado. Entonces tú al final lo que vas a tener son dos condensadores en paralelo, ¿no? El C1,2 con el C3,4 van a ser paralelos. Y en paralelo recuerda que dice que hay que sumar, ¿no? Cuando está en paralelo, entonces para allá el equivalente simplemente se suma. 20 más 30 te sale 50, entonces ya tienes tú la capacidad equivalente, ¿ya? Entonces la capacidad equivalente sería entonces eh, de 50 nanofarad. Y para allá la carga almacenada simplemente multiplica la capacidad por el voltaje. Capacidad equivalente por voltaje, capacidad de 50 voltaje vale 12, y con eso te sale 600. Y para finalizar, bueno, ahí le dejo el número 8. Esta es una aplicación, ¿no?
una aplicación ¿no? de los condensadores, ¿ya? La de carga eléctrica que sirve para reactivar el ritmo cardíaco, tú tienes que el condensador es 150 microfarad y el voltaje que se aplica es de 2000, ¿no? El shock, ¿no? Cuando hay un shock, le aplican eso, ¿no? Solamente te piden la energía almacenada, ¿no? Te voy a aplicar la fórmula, ¿no? Que ahí está indicada. La capacidad de condensador ya lo tienes el voltaje también y hayas la energía. Y por último, tienes aquí las claves de los propuestos. Ahí están, las claves de los propuestos. Y nos estamos viendo hasta en la próxima sesión. ¿Ya? Eso es todo, jóvenes. Ahí nos quedamos. Hasta luego.